vi cuando fuimos que no sabía es que el milagro del manto de Fue había allá, sido, sí, 1636. pero no sabía. Claro. Y le Sí. comentaba a mi viejo, me dijo, ay, yo tampoco sabía. Sí. Estaba convencida que había sido acá en Santa Fe. No, no, sí, fue allá. Allá no, ahí pasa nada. ¿Vamos? Bueno, Ana, pensar hoy las ruinas, se ha hecho todo un proceso de recuperación, hay un interés importante para tratar de mantener este sitio arqueológico que para los santafesinos es el origen, es un reflejo de nuestras raíces. Sí, yo creo que el interés estuvo siempre, vamos a ser justos con el pasado. Las ruinas estuvieron primero en manos de Agustín Zapata Goyán, que no solo fue un hombre de una gran iniciativa, creativo, bueno, que puso en funcionamiento todos los recursos que pudo en aquella época, ¿no es cierto?, para poder hacer las excavaciones, recuperar, mantener. Sino que además él tenía muy buena llegada a los gobiernos y eso significó que las ruinas tuvieran rápidamente un museo de sitio, una serie de ventajas, un museo acá en la ciudad, que han significado avances. Después de Agustín Zapata Goyán, la gestión de Luis María Calvo no le fue a la saga. Realmente Luis María es una persona que, además de ser un investigador muy minucioso, ha podido organizar equipos suyos propios dentro del museo, con arqueólogos, con profesores, equipos en Callastag, que vos habrás podido ver la calidad de las guías, ¿no es cierto?, que han sido formadas. Esa gente ha recibido cursos de capacitación, en ningún momento se ha dejado librado al azar lo que podía ocurrir, y además tiene un equipo que también lo ha formado él, que somos los miembros de la Asociación Amigos. Pero yo creo que eso tiene un valor, que es la continuidad de las gestiones. Si vos se mantiene la misma persona o el mismo equipo y los objetivos no se soslayan, sino que se insiste en obtenerlos, bueno, tenés el resultado que hay hoy, ¿no es cierto?, con todas estas novedades, y tenés una cantidad de proyectos que están pensados para el futuro. Ana, Zapata Goyán, ¿por qué se decide a realizar esta empresa de intentar buscar las ruinas de Santa Fe la Vieja? ¿Cómo empieza la historia? La historia empieza, esto es interesante, digamos que allá por la década del 20 gobernaba Mosca, y lo tomo a él como referente por una razón especial. Todo el mundo sabía que en ese lugar había restos arqueológicos. En ese momento había una colonia, lo que era la colonia Callastá, una colonia agrícola que pasaba con los tractores o con las máquinas por encima de las ruinas. Había montículos, y montículos que eran el barro de las casas que se había ido desintegrando y formaba como lomadas donde después había crecido el césped o los yuyos o lo que hubiera, ¿no es cierto? Pero eran un elemento que vos tenías que percibir como diferente en el terreno común de la costa. Bueno, en ese momento hay un aniversario importante, no sé si son, en este momento no quiero decir, de 430 años, 420 o algo así, y el gobernador Mosca pide de colocar un monolito recordando la fundación de Santa Fe. Y ese monolito se instala en la lomadita que hacía la iglesia de San Francisco. De modo que el imaginario colectivo había mantenido, es más, hay un mapa, eso lo descubrimos después con el tiempo, hay un mapa en España, el de Cano y Olmedillo, que está en el Museo Histórico de Madrid en este momento, y ahí dice Santa Fe
y Santa Fe la Vieja. Así están marcados. Pero bueno, estaba en el ambiente. Y entonces Zapata, en los años 30 y pico, con la gestión del gobernador Iriondo, que él tenía buena llegada, hace esa propuesta de comenzar las excavaciones. Intenta una formación, Zapata era abogado, era escritor, dibujante, etcétera, pero él se va, hace un viaje a Perú, creo que es donde hay yo estuve hace poquito y hay muchas pirámides de tierra, de adobe. Él hace una experiencia allí y después viene y comienza a excavar justo en el lugar ese que te digo del monolito, donde va a encontrar las ruinas de San Francisco. Es decir, él encuentra unas ruinas, unos muros muy anchos, los esqueletos dentro de la iglesia, y luego él hace una, digamos, mediante la comparación documental y con las referencias del lugar, etcétera, él hace la comparación entre las dos ciudades. Al poder establecer que son iguales, que la traza es idéntica, él ahí toma conocimiento, bueno, esto es San Francisco, el convento, y ahí sabe que los cadáveres que están adelante de los dos civiles son los de Hernandarias y la mujer. Eso, porque a veces la gente dice, pero ¿y cómo? Bueno, lo sabe, porque ellos en su testamento, la mujer de Hernandarias, doña Jerónima, ella pide ser enterrada frente a la epístola, creo que dice, junto al cadáver de quien fuera mi marido, etc. Entonces, al haber encontrado en el lugar esa pareja, él puede establecer que son ellos. De los demás esqueletos hace un estudio más bien de observación. Hay algunos que los determina, creo que hay un sacerdote que está con los padres, que también hay antecedentes documentales. Y después, bueno, por las referencias documentales va estableciendo cuáles son las otras, los otros restos arqueológicos que va encontrando. Él prepara un equipo de gente del lugar, que yo creo que eso es una cuestión que nosotros hemos tratado de sostenerla en el tiempo, y es que la gente del lugar se apropie del sitio, lo quiera como de ellos, y entonces trabaje en él y se establezca una buena relación entre el sitio arqueológico y los lugareños, ¿no es cierto? Él lo hizo a partir de los hombres que lo ayudaron en las excavaciones. Vemos ahí en el sitio arqueológico hay una recreación de la vivienda de Vera Mujica. Sí. ¿Quién fue Vera Mujica y cuál fue la importancia para la sociedad de aquella vieja Santa Fe? Sí, bueno, la vivienda en realidad es la vivienda de un antepasado de Vera Mujica. Ahora no me sale la señora, es una señora. Nosotros sobre esa vivienda se trabajó con el testamento de ella y con los expedientes de los que la heredaron. Entonces se hizo, en base a esa documentación, una réplica. Esto se hizo, voy a darte un dato que es importante, el que pagó la vivienda, que era don Rafael del Pino, era descendiente de esta familia. Y bueno, nosotros, para hacer más atractivo el conseguir la ayuda de ellos, ¿no es cierto?, le presentamos justamente doña Mencía Calderón, no me acuerdo cuál es el nombre de ella. Bueno, el tema es que
Justamente, por supuesto, era una familia de mucha trascendencia en la ciudad. Dentro de la casa ustedes habrán visto el estandarte, ese que donó el gobierno de España, porque uno de los hijos, ¿no es cierto?, que habitaba la casa, era en ese momento el que portaba el real estandarte en las procesiones o actos públicos y demás. Es decir, el que representaba al rey simbólicamente en esas actividades. Antonio de Vera Mujica, quizás es el más importante de todos, fue quien, cuando en el Cabildo se resuelve el traslado de la ciudad, se le encarga buscar un sitio para ubicar la nueva ciudad. Entonces él hace un recorrido por toda la región, región que era de la jurisdicción de Santa Fe, donde había estancias, algunos lugares, y él decide como el mejor, el que se conocía como el Rincón, que es el lugar donde estamos en este momento. Es él el que resuelve el lugar donde se va a asentar la ciudad y el que organiza después la mudanza. Es decir, la mudanza que tenía que ser una cosa organizada porque las casas se deshicieron allá, se desmontaron, se tomó de cada casa todo lo que tenía un valor perdurable, madera, puertas, algunos elementos pocos, había de hierro porque era muy caro, pero básicamente la madera se trasladó. Por eso las casas se encontraron solo los ladrillos, claro, ¿no es cierto? Y después había que trasladar los muebles, los animales. Bueno, no tenemos idea. Yo muchas veces lo he pensado y creo que es una epopeya. Eso iba a decir, ¿cuánta gente trasladando? Y uno piensa, hoy tardamos 1 hora y pico. Bueno, ¿cuánto tardaron en ese momento? Con el calor y con los bichos, algo habrán traído en balsas, porque había unas balsas, ¿no es cierto?, donde por ejemplo, las balsas que se utilizaban para la yerba mate, suponete el comercio de yerba mate, qué sé yo, que eran simples, ¿no? Eran una especie de barcaza, digamos, ¿no?, que flotaba. Ahí puede haber habido una cantidad importante de cosas que se pudieron trasladar y las otras habrán venido por tierra, pero hay que pensar que no había gran cantidad de bueyes para tirar, había animales, sí, pero no como para un esfuerzo tan importante. Como que la mudanza tardó mucho tiempo. La ciudad recién, en 1660 está el Cabildo acá funcionando, pero no están todos viviendo. Todavía queda gente en el sitio viejo y incluso algunos remisos que no querían venir, no estaban muy convencidos de dejar sus cosas. Y bueno, y acá estaban las cosas incompletas, las iglesias se fueron completando en años, ¿no es cierto?, porque se requirió que vinieran los guaraníes de las misiones, por ejemplo, para terminar San Francisco, en fin. Fue un esfuerzo enorme, enorme el de la mudanza. Era común, muchas ciudades se mudaban porque el sitio no era apropiado, pero hay que destacar que fue una cosa extraordinaria, ¿no? Uno imagina, a veces habla mucho de los motivos por los cuales se trasladó Santa Fe, el río, el ataque de los aborígenes, las plagas, pero es complejo imaginárselo en lo que era el día a día de esa gente. Por supuesto, y además gente que vivía muy austeramente, con recursos escasos, los mínimos, es decir, Santa Fe estaba muy lejos del centro virreinal, que era Lima, que es donde uno puede tomar contacto con la otra realidad, la de la América rica, donde los españoles que vinieron eran con más abolengo y hacían más fácilmente dinero.
Esto fue un lugar importante por su ubicación estratégica, porque de otro modo, por ejemplo, Asunción no había otro modo de comunicarla con Lima. Asunción, que era una fundación previa a la nuestra, ¿no es cierto? Es la que desde donde sale Garay. No había otro modo porque todo el territorio de lo que es la selva chaqueña, salteña, etcétera, era inabordable porque los aborígenes ahí eran muy fuertes, como que las ciudades que se instalan en esa región todas desaparecen, no pueden sobrevivirlos. Nosotros resistimos con mucho valor, porque muchas veces la ciudad estuvo por desaparecer en los siglos posteriores, ¿no? La gente se iban al sur a vivir, a la zona del Pago de los Arroyos, se iban a Coronda, se iban a la bajada, según la bajada en Paraná, según cómo estuvieran los aborígenes de los lugares, pero eran muy agresivos. Y bueno, y las formas de defensa eran escasas. No. Y el avance del río que todavía hoy complica, ¿no? El río siempre, sí. Lo que pasa es que ellos, fíjate que nosotros la experiencia la hicimos cuando ocurrió la tremenda inundación en el 2002, ¿no? ¿Fue esa? 2003. 2003. Sí. Bueno, yo me inundé, ni me acuerdo en qué año. Ese año, cuando desbordó el lago, que en realidad desbordó el lago, que es un fenómeno artificial, ¿no? Pero el agua no llegó a la casa de gobierno, no llegó a la plaza, no llegó a donde estábamos nosotros, al lado de tu casa, en el archivo de la provincia. Es decir, la cota de las manzanas iniciales acá es alta. Es decir, que ellos tenían modo de establecer cuál era el lugar apropiado para que la ciudad no sufriera directamente la inundación. Después ya cuando vos tenés en la historia la llegada del agua a la ciudad de Santa Fe, ¿a qué barrios llegó? Y bueno, llegó al barrio de la estación, hoy la estación de ómnibus, que es donde la Plaza España, llegó acá al sur, a esta zona que está llena de elementos no naturales, pero a las zonas donde la ciudad estuvo originariamente, ahí no llega. Y en lo que es el antiguo emplazamiento, prácticamente la mitad de Santa Fe la Vieja. Bueno, ahí hay un fenómeno adicional, porque en realidad el agua viene con una enorme fuerza y come. Eso lo dicen las actas capitulares, porque ellos dicen, este año se ha inundado ya la primera cuadra. Las ciudades estaban, esas que eran puerto, tenían la plaza y una manzana antes del río, que era la que se usaba de puerto, ¿no? No había un puerto fijo. Y ellos dicen que esa primera manzana, reiteradas veces, tiene agua. Y el río en ese lugar hace un codo, toma fuerza y se come la barranca, cosa que acá no sucede. Claro. Entonces, lo que les ocurría era eso, que se iba comiendo la base donde estaban asentadas las casas. El tiempo hizo que se llevara la manzana donde estaban los jesuitas, la gran parte de la plaza, bueno, el Zafa, San Francisco, Santo Domingo y creo que Zafa, bueno, el Cabildo, pero el Cabildo estaba en un lugar diferente al donde está hoy, enfrente. Pero se ha perdido, la Casa de Hernandarias, por ejemplo, se pierde, que la Casa de Hernandarias estaba en donde hoy está el colegio de la compañía. Esas eran lotes privados de mucha categoría. Nosotros muchas veces hemos aspirado a encontrar, porque dicen que en la Casa de Hernandarias tenía el escudo hecho en piedra. Por eso nosotros nos permitimos la licencia de hacer en la casa de Vera Mujica
el escudo de la familia en piedra, por esa referencia. Porque a lo mejor si el río se lo llevó, está. Si es pesado, está todavía ahí. No sé. ¿Cuál es la expectativa puesta en el reconocimiento internacional a partir de esta declaración de patrimonio? ¿Qué es lo que puede beneficiar al lugar y por qué se ha luchado tanto por esto? Sí, bueno, las declaraciones son declarativas. En primer lugar, ¿no es cierto?, el mérito de lograr, bueno, el reconocimiento de que la nuestra sea la única, las ruinas hispanoamericanas mejor conservadas, etcétera. Esa es una razón. La otra, y no es menor, es que hay todo un turismo de los sitios patrimoniales. Hay mucha gente, sobre todo europeos, que se movilizan detrás de la información, es decir, como si vos dijeras que, bueno, la UNESCO es un elemento que te puede ofrecer algo importante. Como que además las ciudades declaradas patrimonio en América tienen un valor importante, grande. Nosotros lo que nos impidió en esa oportunidad el avance de la declaratoria, que estuvo acá en la Argentina el obstáculo, fue el hecho de que estimaron que no estaban suficientemente protegidas. Y vos tenés que asegurar que eso no va a desaparecer, que se va a preservar en el tiempo. Entonces, y el otro tema fueron la exposición de los restos óseos, lo cual es un tema relativo porque yo he visto en muchos lugares que siguen exponiendo los restos reales, pero bueno, nos pareció atendible, entonces se tomaron medidas. Todo lo que hoy se puede ver en San Francisco son calcos, no son los restos reales. Los restos reales están en una osteoteca que se hizo especialmente y están disponibles para investigaciones futuras, ¿no es cierto? Todo este tema del ADN, etcétera, puede generar otros intereses que nos pareció bien. No nos pareció desatinado el hecho de retirarlos, porque sin duda que mientras estuvieran ahí iban a estar en permanente degradación, y por una cuestión de respeto, que es la que argumentaba la UNESCO. Y en cuanto a la protección, si bien había habido trabajos en la barranca permanentes, porque, te repito, esto ha sido una lucha día a día, pero justamente lo que se apuntó fue a una solución al problema de la fuerza que traía el río en ese lugar. Y entonces se hizo un estudio, una empresa, una consultora de Entre Ríos, hizo un estudio en el sitio y se buscó el modo de que la fuerza del agua sea menor. Entonces, la defensa que se hizo ahora con el Banco Mundial es una defensa mucho más sólida y además tiene la ventaja de que el río va a ingresar con menor velocidad y entonces el daño prácticamente no debería existir. Se ve como una suerte de paredones que disminuyen la velocidad del río. Exacto, sí, hicimos unos cuantos estudios, propuestas, hubo dando vuelta, pero finalmente se tomó, porque algunas eran más agresivas con el ambiente, bueno. Listo. Porque esto lo vamos mechando, pero Está tienen bien. que ver la gente.